defensor del pueblo, muchas gracias por llegar hasta esta montaña, gracias por el tiempo, el esfuerzo. Estamos del otro lado de la ciudad y muy contenta de recibirlo. Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir un mensaje de la Defensoría del Pueblo con la población, con la sociedad boliviana. El defensor del pueblo no escapa a estas polarizaciones políticas, siempre meten en el baile también a la defensora del pueblo o al defensor del pueblo, así que deseamos que tenga una buena gestión y que sepa aguantar todas las tormentas. Defensor, hoy queremos hablar en primer lugar de este caso en Sipe-Sipe, así hemos titulado la noticia en La Razón. En medio de violencia, un grupo de personas obliga a 2 concejalas de Sipe-Sipe a renunciar y no es la primera vez. Se vivieron momentos de tensión el 11 de enero, hace pocos días, en el Consejo Municipal de Sipe-Sipe en Cochabamba, donde un grupo de personas liderado por el ex candidato a alcalde por Comunidad Ciudadana Richard Holguín irrumpió en la sala de sesiones donde, con agresiones físicas, y ahí usted tiene las imágenes, agresiones verbales, obligaron a las concejalas Giovanna Beltrán y Eva Rodríguez a firmar una carta donde solicitan, comillas, licencia fija desde el 11 de enero del 2024 hasta el último día de su gestión. Esto quiere decir que a la fuerza, con violencia verbal, física, hacen que renuncien estas 2 concejalas. Bajo el argumento de la falta de fiscalización de la gestión del alcalde de ese municipio, Félix Galarza, el grupo de personas compuesto por hombres y mujeres comunarios de los pueblos de Viloma, Calacala, Sauce Rancho y Parotani, se acercaron a estas concejalas con una carta ya redactada y lista para firmar. Miren, las imágenes hablan por sí solas. Las agresiones a estas concejalas fueron enfrente de un contingente policial. La policía ahí mirando no hizo nada para detener los actos violentos de los enardecidos movilizados. Defensor, esto me recuerda a lo que hicieron en su momento con la alcaldesa Patricia Arce en su momento, ¿verdad? En alcaldesa de Vinto, y estaban ahí los policías y grupos también con agresiones, faltando a la autoridad, a la dignidad de la mujer. ¿Cómo recibe este caso y qué está haciendo la Defensoría? Tenemos nosotros un marco normativo muy importante de protección al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. De hecho, nuestra Constitución establece la paridad, la alternancia como mecanismos protectivos. No obstante, la práctica lo que hace es un poco demeritar esta situación y generar un espacio muy formal de cumplimiento de la norma. Nosotros en mayo, y le hago entrega, Claudia, de este informe que se denomina Obligadas a Renunciar, ¿no? Emitimos este informe defensorial porque entendíamos que al llegar a media gestión del periodo que tienen las autoridades electas, tanto en el gobierno municipal como en los gobiernos departamentales, también se generaba una posibilidad de esto, ¿no? De obligar a las mujeres concejalas o asambleístas en ejercicio ya a renunciar a su mandato. Y esto se está reproduciendo lamentablemente en este caso de las 2 concejalas del municipio de Sipe-Sipe. Nosotros hemos entrado inmediatamente en contacto con ellas, hemos monitoreado la asistencia médica que tenían en un centro de salud en Sipe-Sipe. Afortunadamente no han tenido mayores complicaciones. Al día siguiente, el 12, hemos ingresado también a una conferencia de prensa con ellas para que puedan manifestar públicamente esta denuncia. ¿Cómo las ha visto, defensor? ¿Cómo las ha sentido a estas 2 concejalas? Son 2 autoridades que han sido obligadas a realizar un acto como parte de este ejercicio nefasto
de obligarlas a renunciar, pues en este caso a pedir licencia, fíjese, hasta el año 2026, básicamente es hasta el final del mandato, ¿no? Claro, quitarles el mandato. En este estudio nosotros hemos determinado que por detrás generalmente están los actores que son los suplentes, ¿no? Y mayoritariamente son varones. Claro. Entonces, esto le quita esencia a esta democracia paritaria y con alternancia. Y esta alternancia, sí, obviamente se ve amputada porque son los varones que ven estas maneras de asumir este poder y aprovecharse de pronto de la exposición de cierta fragilidad de las mujeres en un determinado momento para asumir el poder. Me imagino que son casos que no son lunares, pueden ser casos que se van repitiendo, que van en aumento en el país. Efectivamente, en esta previsibilidad establecida en este informe, entendíamos que cuando ya llegamos a medio mandato, explosionan este tipo de casos, ¿no? Hay diferentes modalidades, no se les paga el salario, a veces se las hostiga física, psicológicamente, o finalmente, como en este caso, ¿no? Se las obliga a pedir una licencia. Hay que hacer el acompañamiento, reitero, nosotros, por ejemplo, mañana tenemos previsto hacer el acompañamiento en la audiencia, en la sesión que van a tener en el municipio, el CIPE, en una localidad, para evitar que se puedan reproducir este tipo de casos. El mensaje tiene que ser claro, no podemos dejar que se vayan incrementando este tipo de casos porque, reitero, demerita la composición, la estructura constitucional del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, también ha expresado el repudio y rechazo a cualquier acto de violencia que socave los derechos de las mujeres en el país. Aquí hay que citar también este párrafo que me parece fundamental. En cumplimiento al artículo 5 del Decreto Supremo 2935, se activó el mecanismo de prevención y atención inmediata contra el acoso y la violencia política. Se convocó a una reunión prevista para el 17 de enero, hoy estamos a 15, a fin de agilizar medidas para precautelar la integridad y vida de las concejalas Reina Giovanna Beltrán Huaranca y Eva Aida Rodríguez Carrasco en el municipio de Sipe, departamento de Cochabamba, dice el comunicado del Ministerio de Justicia. Pero ustedes también, defensor, han hecho un comunicado, ¿no? ¿Cuáles son los ejes principales? Efectivamente, el comunicado que nosotros hemos emitido está vinculado al respeto de los derechos políticos, a evitar la reproducción de estos casos e investigar a través de un proceso penal. De hecho, nosotros hemos logrado que el Ministerio Público ahora de oficio, solamente con el tema de la denuncia ante la policía, se pueda abrir un caso, ¿no? Estamos haciendo el acompañamiento necesario, pero también en el caso del mecanismo de atención y protección a las víctimas de acoso y violencia política, nosotros a principios del año pasado, en el primer trimestre, hemos remitido un proyecto de decreto supremo, que es el reglamentario, el que ha hecho mención a la ley 243, para que este mecanismo no sea únicamente centralizado, sino sea desconcentrado en cada uno de los departamentos, porque necesitamos oportunidad en la atención de estos casos, ¿no? Ya han pasado muchas actuaciones, de hecho hasta el 17 nosotros vamos a seguir haciendo acompañamiento a las concejalas, inclusive en la audiencia, en la sesión del Consejo Municipal que le indicaba, pero precisamos atención inmediata porque hay que generar, digamos, algunas medidas de protección de efectivas de estas autoridades, ¿no? Entonces hay que ir dándole mayor viabilidad a esta agilidad, a esta normativa, ¿no? Defensor, hablando de protección, hemos visto en imágenes presencia de la policía, no para evitar que se agredan a estas concejalas, sino, no sé para qué estaba ahí la policía. En la información que tenemos en La Razón se dice que la policía no evitó al final, no hizo nada. ¿Qué pasa con la policía? Toco el tema, defensor, porque sé que cuando el Estado no cumple con sus obligaciones es
la Defensoría es el defensor quien tiene que garantizar qué se hace con la policía. No sé si han tenido tiempo de hacer una gestión. Esto puede entrar en una inacción de la policía. ¿Qué tipo de falta tienen las fuerzas policiales? Efectivamente, hemos nosotros ya remitido una solicitud de informe al comandante departamental de la policía de Cochabamba, y ahora también se está coordinando la protección para la sesión del día de mañana, ¿no? Que se va a realizar en una localidad cercana a Sipe-Sipe. Entonces, ¿Hay representantes defensoriales en Cochabamba, ¿no? Tenemos, efectivamente. Ellos están permanentemente acompañando a las concejalas, y reitero, para mañana tenemos previsto una presencia institucional también en coordinación y con la propia policía, que tiene que resguardar este espacio. En este momento estamos en una etapa en la que debemos proteger a las concejalas. Ya estamos requiriendo también, como les decía, la información para establecer alguna responsabilidad por inacción, ¿no?, de los efectivos policiales. Y otra vez, no es el primer caso. Vamos a intentar una comunicación con una de estas concejalas, vía Zoom obviamente, porque se encuentran en Cochabamba. Me avisan en el equipo en cuanto tengamos esto. Quiero aprovechar la presencia del defensor para hablar de otros casos. Ustedes tienen sistematizadas en varias publicaciones las cifras. Sabrá que hace casi 12 años el cuerpo de Juana Quispe fue hallado en el río Orco-Jahuira, en La Paz. Ella tenía 42 años y fue asesinada por intentar ejercer el cargo de concejala en el municipio de Ancoraimes. Han pasado ya 12 años, defensor, para que se haga justicia por su muerte. Ella nació en Llollata, Laimini, era artesana, elaboraba y vendía zapatos en la garita de Lima, iba y venía obviamente por su perfil de comerciante, pero había otro perfil por el cual sobresalía su liderazgo. Así, la arena del sindicalismo, nos dice esta nota, no tardó en convocarla y asumió una carrera política. Ha participado en los comicios del 2010. No pudo hacerlo con el MAS, sino con una agrupación ciudadana. Ganó por amplia mayoría, pero no le permitían ejercer su cargo. Acosada otra vez, acosada despiadadamente, recurrió a la justicia, salieron fallos a su favor, pero la situación no cambió. Renunció bajo presión y denunció que su vida estaba en peligro. Y así fue, defensor, porque el 12 de marzo del 2012 su cadáver fue hallado en el río Orco-Jahuira. Este es uno de los casos, pero hay otros: 26 de octubre, 7 del 22, 7 de junio del 23, 1 de septiembre del 23, 4 de enero del 24. Son varios casos que hemos reportado en La Razón. Qué complicado, supongo que esta tiene que ser una de las prioridades en el trabajo de la Defensoría. Definitivamente, en el caso de la señora Juana Quispe, se ha hecho un acompañamiento. Fíjese que en la etapa de juicio se han realizado 36 audiencias. Muchos de estas audiencias han sido suspendidas por falta de fiscal, por diferentes razones, ¿no? Pero al final se llegó a esta sentencia. Ahora, y a veces son las trampas de la justicia, defensor. Sí, son procedimientos que en algún momento no ven la sensibilidad de este tipo de casos. Pero se tiene la sentencia. Ahora estamos haciendo el acompañamiento para ver qué es lo que va a pasar ante una eventual apelación que puedan presentarse, y pedir a la Administración de Justicia que acelere el tratamiento de este tipo de casos, porque una de las formas de reducir este espacio de reproducción de estos temas de acoso y violencia política es cerrar también estos espacios de impunidad. Así es. Si no, no se da un mensaje claro a la gente que es acosadora o violenta en el ámbito político, ¿no? Entonces estamos a la espera de esa situación. De hecho, nosotros el año 2023 hemos registrado 49 casos por denuncia de acoso y violencia política, que es algo similar a los casos que tiene registrado
la Asociación de Concejalas de Bolivia, con la cual nosotros trabajamos permanentemente. Iban intercambiando cifras. Sí, y además tenemos un proceso de referencia de casos. Ellas tienen un caso, digamos, de un tema de acoso y violencia. Nosotros nos pasan la información e inmediatamente asistimos en la atención de esos casos. De hecho, esto último de CIPE también es un mecanismo de coordinación con ACOBOL. Entonces, estos 49 casos que tenemos registrados en la Defensoría del Pueblo indican ya pues la recurrencia ascendente de estas situaciones que, reitero, seguramente en estos meses también van a tener algún punto de relevancia y no podemos pues dejar que esto se naturalice. Hay que llamar la atención y efectivamente lograr que no se pueda manipular, limitar el ejercicio de estos derechos a las mujeres concejalas, asambleístas, ¿no?, en ejercicio. Como usted menciona, es una conquista para el país, pero hecha la ley y hecha la trampa, nunca mejor dicho, porque detrás hay en muchísimos casos varones, suplentes que quieren asumir esos cargos, pero también mujeres que forman parte, y lo hemos visto en estas imágenes, de estas agresiones. Me imagino que entre las medidas que se van a asumir están también el poder ver una justicia que entorpezca menos, una injusticia que sea menos corrupta, que haga avanzar esto. ¿La Defensoría tiene algún mecanismo para ya en esta instancia empujar a que esto se dé de una manera más fluida? Sí, básicamente en dos niveles, ¿no? Por un lado, con el acuerdo suscrito con ACOBOL, nosotros la gestión pasada hemos realizado procesos de capacitación, información sobre la Ley 243 y sus reglamentos en todos los departamentos de Bolivia con mayor incidencia en el eje central. Hemos capacitado a concejalas mujeres, asambleístas mujeres. Un otro elemento es que... ¿Hacen capacitaciones en todo el país? Sí, en todo el país a través de nuestras oficinas, ¿no? Concentrándolos, lamentablemente no podemos situarnos en cada uno de los municipios, pero sí los concentramos en capital de departamento, con ACOBOL y sus departamentales también, ¿no? Eso es importante. Luego exigimos el cumplimiento de la normativa para la instalación de mecanismos de grabación, ya sea de audio o de video, de las sesiones, porque eso nos posibilita la evidencia, ¿no?, de cualquier situación de acoso o violencia política. Eso en el nivel, digamos, más de capacitación, más macro. Pero en el nivel de los casos en concreto, lo que le comentaba, tenemos este contacto con ACOBOL que nos referencia rápidamente los casos de acoso y violencia y nosotros intervenimos. Hacemos el acompañamiento, la presencia ante el juez, ante el fiscal, para que esto sirva de una manera disuasiva y que estos puedan tramitar lo más antes posible este tipo de casos. Esos son los dos mecanismos. Paralelamente también participamos de este mecanismo de atención y prevención de casos de acoso y violencia política que está a cargo del Ministerio de Justicia y ahí también se hace la incidencia, ¿no?, en este tipo de situaciones.